Bueno, estábamos acá entonces. Fíjense entonces cómo avanza el texto. La existencia del proletariado es el testimonio de que la razón no es plenamente realizada, ¿sí? Las razones de la filosofía, pensamiento, pero no la realidad. La realidad social y política de la época es contradictoria, colmada de antagonismos, y estos todavía no fueron conscientes. La realidad social niegan a la filosofía, ¿no? Cuando habla de negar la filosofía, ahí está pensando sobre todo en Hegel, en esta idea de que la filosofía llegó a resolver, digamos, todos los misterios de la razón y aquellos ideales de la ilustración ya están, en cierto modo, que veníamos viendo. Dice Marx, es contradicha, digamos, se choca con la mera existencia del proletariado, de una clase oprimida, ¿sí? A ver, ¿ustedes vieron algo de Freire ya? Sí. Bueno, entiendan, Algo, pero muy poco. entiendan la Y lo vimos en corporeidad muy y poco. ahí nomás. Pero está bueno que vean que, por ejemplo, Freire, de alguna manera, representa una por la liberación de una clase oprimida como es la campesina, ¿no? Bueno, eso es lo marxista que uno encuentra en la teoría de Freire, ¿no? Pero en Marx también hay una intención de liberar no solamente a la clase, en cierto modo, digamos, en primer lugar, es el proletariado el que tiene que tomar conciencia de clase y hacer la revolución para liberar a toda la humanidad, dice Marx. Porque en definitiva el sistema capitalista nos oprime a todos, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a llegar un poco a estas cuestiones. Esta parte viene con más de lo mismo, es esta idea de ver la filosofía en términos prácticos, de pensar en una idea de emancipación, como les decía recién, ¿sí? Que se opone al idealismo de la época, ¿sí? Fíjense, acá hay una frase, un fragmento del propio Marx, de la ideología alemana, que representa un poco esa postura, la aparece al principio directamente entrelazada con la actividad material y el comercio material de los hombres como lenguaje de la vida real. Los pensamientos del comercio espiritual de los hombres se presentan todavía como emanación directa de su comportamiento material. Acá él está mostrando que en realidad todo lo que uno piensa está más relacionado y en todo caso se desprende mucho más de lo que el ser humano hace que pensar que existe una idea de producción intelectual independientemente de la actividad que tengamos, ¿no? Toda la superestructura, dice Marx, todo lo que tiene que ver con las leyes, la religión, la moral, todo esto, bueno, está justamente superestructura porque está arriba de la estructura, y la estructura es la base material en donde están las relaciones de producción, bueno, las clases, como decíamos recién, trabajadoras, ¿no? Como es el proletariado. Bueno, esto tiene más que ver con eso. Fíjense, esta es la vida que determina la conciencia. Esto para que vean cómo se opone a Hegel. Una recomendación, si quieren, que les puedo hacer es que vean un video de José Pablo Feynman, Feynman el bueno, decíamos el otro día, creo que se lo sugerí también, acá se los voy a escribir en el chat, que se llama La dialéctica del amo y del esclavo. Esa es una figura de Hegel, justamente, que Marx va a tomar. Para que vean un poco de dónde parte Marx y en qué sentido ya, de alguna manera, esperen que lo estoy escribiendo mientras hablo dialéctica de lo van a encontrar, hay un programa que se llama Mentira, Mentira la verdad no, Filosofía aquí y ahora, pero lo van a encontrar en YouTube. Directamente ponen Feynman, dialéctica, amo y esclavo. Tengan cuidado porque si ponen Feynman solo, por ahí aparece el otro Feynman el malo, Eduardo, y no, ese no. Ahí aparece muy bien la asociación de la burguesía con el amo hegeliano y el obrero, el proletario, con el esclavo hegeliano. Por eso la dialéctica del amo y el esclavo. Pero lo bueno es que Feynman termina el video mostrando cómo Marx, de alguna manera, se nutre de esta figura hegeliana, de Hegel, para llevarlo a su propia teoría contracapitalista, digamos, ¿no? Bueno, acá ven que dice un poco más de lo mismo, el ser social hace surgir de alguna manera el pensamiento, así como la base material de la sociedad produce su superestructura, las leyes, la política, la filosofía, la religión, todo eso tiene que ver con una producción material. A ver, quiero avanzar un poquito más. Bueno, acá hay algo relacionado al concepto de relación de producción. Esto está también muy bien en el glosario, ¿sí? Pero en definitiva es
quieren, digamos, las técnicas de producción, etcétera, ¿sí? Eso está en la estructura, y sobre esta base se va a levantar toda esa otra superestructura, ¿no? Que, como decíamos recién, tiene que ver con toda la producción más simbólica del hombre, ¿sí? La producción más intelectual, ideológica. Esperen que quiero llegar directamente al concepto de trabajar. Dos temas que van de la mano y de alguna manera a la vez se enlaza con lo dicho hasta acá, ¿no? ¿Qué idea de hombre tiene Marx? ¿Qué idea de ser humano tiene Marx? Ya algo estuvimos diciendo, ¿no? Pero es importante entender que para Marx el ser humano no es otro que el de carne y hueso, ¿no? El que materialmente produce. ¿Sí? Y a diferencia del animal, dice Marx, el hombre produce sus propios medios de subsistencia, ¿sí? No como el animal que permanece pasivo, ¿sí? Frente a estas tareas, ¿no? Acá de nuevo aparece esta idea crítica del idealismo, ¿no? Que sea el hombre no puede del espíritu ni de la idea, sino a partir del hombre mismo, el hombre del que se debe hablar, y acá lo tienen por el propio Marx, el hombre real, corpóreo, en pie sobre la tierra, aspirando, exhalando las fuerzas naturales. ¿Sí? El hombre se definía mucho más por la razón, por la conciencia, por la idea, que por aquello que hace, ¿no? Fíjense, acá hay un párrafo que lo aclara, que desde Descartes a Kant, ¿sí? También idealistas todos estos, la filosofía moderna de alguna manera buscó la esencia del hombre. Es interesante esto para poder entender este punto. Hasta acá, yo lo incluiría a Hegel también, pero bueno, Hegel, con eso que les cuento de la dialéctica del amo y del esclavo, por más que era un idealista absoluto, empieza a como darse cuenta, a notar que hay algo en la producción de la vida material del hombre, ¿sí? que puede hacer revertir esta situación y que el esclavo se convierta en amo o viceversa, ¿no? Pero para Marx ya está mucho más claro que esa esencia se va a definir mucho más desde el exterior, ¿sí? Desde aquello que hace el ser humano, que desde su interior. ¿Ven? El hombre no es un ser abstracto, agazapado fuera del mundo, el hombre es el mundo del hombre, el hombre es el mundo del hombre, Estado y sociedad. ¿Ven cómo aparece también una definición social del hombre? O sea, el hombre es el que pertenece al Estado, ¿sí? el que forma parte de la sociedad y el que trabaja. No, como ven acá, fíjense, el hombre no es el ego coito, sino el hombre en su mundo humano. ¿Sí? Bueno, acá aparece esta idea de buscar la esencia del hombre en su exterior, ¿sí? En las relaciones sociales. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque justamente el trabajo es la principal relación social del hombre y a su vez la que lo va a definir en su esencia. Lo digo de otra manera, el trabajo es la esencia del hombre. El trabajo es la esencia del hombre, ¿sí? El trabajo, dice Marx, es el acto en que el hombre se autoproduce. ¿Sí? Esta autoproducción es un acto autogenerador del hombre a partir del trabajo. ¿Sí? Fíjense acá un parrafito que aclara un poco la diferencia con otras posturas, ¿no? Se opone a muchas de las posturas que representan una cierta tradición filosófica, sobre todo Aristóteles, ¿no? Que entendía que el hombre era definido sobre todo por su razón teorética, ¿sí? Y que, bueno, la contemplación era su única meta, ¿no? En este caso, para Marx, el trabajo es una relación real del hombre con las cosas, con la naturaleza y con los demás hombres. Por eso se convierte en una praxis histórico-social. Hasta acá más o menos también se entiende esta idea de la diferencia del hombre con el animal también en cuanto a que el hombre se tiene que producir sus medios de subsistencia. Bueno, sí, los que callan otorgan en este caso. El trabajo entonces constituye la esencia del hombre. ¿Ven? Hay más de esto. Acá hay una etimología, tiene la etimología del verbo producir, ¿no? Esta idea de cómo se relaciona con el conducir, el llevar. ¿Sí? Fíjense, acá tienen un ejemplo. El carpintero va a fabricar una mesa, para ello ha de tener primero una idea o representación de lo que quiere hacer y precisa además un material donde esa idea se objetive, que es la madera. La operación de trabajo estriba en que el carpintero transforma la madera mediante sus herramientas hasta el momento en que la mesa esté lista. Entonces, tiene una idea. Es cierto que también el animal trabaja, pero el trabajo humano está acompañado de conciencia, dice Marx. Por eso
es un trabajo social y se realiza dentro de un proceso histórico. Esto no pasa con el animal, porque, según Marx, carece de conciencia. Y acá hay un fragmento famoso de Capital que dice así: lo que de antemano distingue al peor arquitecto de la mejor abeja es que aquel ha construido la célula en la cabeza antes de construirla en la cera. Al fin del proceso, del trabajo, surge un resultado que ya al comienzo del mismo estaba en la representación del obrero, es decir, ya existía idealmente. No es solo que éste opera un cambio de forma de la materia prima, realiza en esta al mismo tiempo su finalidad, que él conoce y determina como ley el modo de su obrar, y a la cual tiene que subordinar su voluntad. Entonces, fíjense abajo cómo se aclara. Entonces, entre el humano y entre el trabajo humano y el trabajo animal, si es que se puede hablar de trabajo animal, hay una diferencia que tiene que ver con que en el ser humano el trabajo siempre está precedido o incluso dirigido por una idea o una representación, que esto es para Marx la conciencia. A ver, lo importante que introduce Marx acá es que dentro de la categoría de trabajo aparece la categoría de finalidad, es decir, la meta, el objetivo en el trabajo humano. Siempre recuerden que esta es la idea que podemos pensar como positiva del trabajo en Marx, ¿sí? Esto es lo que Marx dice debería pasar, ¿sí? Debería ejercer el ser humano un trabajo libre y que lo ayude a desarrollar su esencia, pero, siempre hay un pero, acuérdense, ahora lo vamos a ver, esto no se está dando, no se estaría produciendo de esta manera. Bueno, hasta acá más o menos tiene que ver con esto, van a ver que esto es esta idea del hombre y el animal, pero siempre el desarrollo del trabajo como esencia del hombre, ¿sí? Aparece un poco el tema de la familia ahí como prisión social, que el mismo Marx de alguna manera va mostrando. Ahora bien, hay ciertas consecuencias que se extraen de la división del trabajo, dice Marx. La más grave, la principal, es que el trabajo está distribuido de manera desigual, ¿sí? Tanto el trabajo como los productos del trabajo. O sea, no todos tenemos la posibilidad de hacer cualquier laburo, ¿sí? Y hay gente que hace un laburo y que, bueno, ya sabe que nunca más va a hacer un laburo en peores condiciones. Por ejemplo, nunca más no sé, pero por lo menos cree saber eso. En segundo lugar, la división de trabajo trae como consecuencia la aparición de la propiedad privada, ¿sí? La forma económica opuesta al trabajo que nace de la acumulación de los frutos del trabajo. O sea, el trabajo también genera la posibilidad de que la división de trabajo, quiero decir, genera la posibilidad de que aquel para el cual yo trabajo, ¿sí?, obtenga el beneficio del producto que yo realizo para él, ¿sí? Y por otro lado, la acumulación de la ganancia a la hora de venderlo. Esto también tiene una interpretación muy importante desde el punto de vista económico. Saben ustedes bien que Marx fue un gran economista, que todavía se habla hoy de su crítica al capitalismo, etc. Y del comunismo, muchas veces mal interpretado, pero se habla. Entonces, hasta ahí es importante porque esta división va a traer la acumulación y la distribución desigual, la propiedad privada. En tercer lugar, la formación de ciertas clases sociales, dice Marx, ¿sí? Aparecen distintas clases sociales y con ellas la llamada conciencia de clase. Dice, al principio se forman clases que se van agrupando por actividades similares, ¿sí?, también por cierto interés que comparten, pero a la vez la unión también de ciertos individuos produce la exclusión de otros individuos, ¿no? Bueno, esto hace que vaya apareciendo de alguna manera vayan apareciendo, distintos grupos, distintos segmentos que luchan por objetivos diferentes y que a su vez adquieren esta conciencia de clase dentro de esos grupos, ¿sí? Y por último, la alienación o enajenación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, justamente como decíamos recién, el ser humano en estas condiciones de explotación del hombre por el hombre, en donde hay una clase burguesa, capitalista, que compra la fuerza de trabajo de aquel que no le queda otra que venderla para poder subsistir, hace que el trabajo no se dé de manera libre, que se dé de manera forzada,
y produce este fenómeno denominado alienación o enajenación, que como bien dice ahí, hace que el ser humano se sienta ajeno al producto de su trabajo, porque deja de pertenecerle o porque ya no lo reconoce como suyo, ¿sí? El producto, ¿sí? El producto de trabajo en el sistema capitalista le pertenece al capitalista, no le pertenece al trabajador, ¿sí? El trabajador lo hace para el capitalista. Acuérdense que alienación, bueno, se puede asociar a, a sentirse fuera de sí, a sentirse extraño. Bueno, el concepto de enajenación lo usamos más, ¿no? Una persona está enajenada, quizá están más acostumbradas a escucharlo, ¿no? Está enajenado, ¿no? Como que no se reconoce, está fuera de sí. Bueno, este punto es el que va a desarrollar ya el concepto de hombre alienado. ¿Cómo vienen hasta ahí? ¿Bien? Bien, profe. Bastante bien. Bueno, gracias, Flor. Avanzo un cachitito más y bueno, ya les dejo ahí para que lo terminen ustedes y en todo caso el viernes resolvemos alguna duda. No es mucho lo que tienen de Marx, es para que se concentren en estos temas, sobre todo el concepto de trabajo, el concepto de alienación, en esta cuestión. Acá. Fíjense, ocurre que en la sociedad en que Marx vive, en la sociedad que él describe y critica, el hombre está alienado, es decir, se encuentra ajeno a sí mismo, desconoce su propia esencia. Fíjense qué interesante esto, la alienación implica que el ser humano no se dé cuenta de que su esencia tiene que ver con el desarrollo de un trabajo libre. Eso dice Marx. El obrero no es consciente de que no está haciendo lo que debería hacer, de que no está eligiendo, porque todavía no tiene esa conciencia de clase oprimida, ¿sí? Lo vive como algo personal. Tengan en cuenta que todo esto es una gran exhortación, una gran forma de armar la revolución, ¿no? Piensen que este es el propósito de la teoría marxista, también lograr llevar a la praxis la revolución del proletariado. Entonces, también tiene que escribir y dar su teoría con ese propósito. Fíjense, esta alienación tiene lugar en todos los planos de la existencia humana, social, político, religioso, filosófico, pero todas las formas de enajenación tienen su fundamento y raíz en el trabajo, puesto que en este estriba la esencia del hombre. Si el trabajo es la actividad propia del hombre, su actividad principal, lo que Marx ve es que el hombre desconoce su trabajo. Y fíjense cómo dice Marx en los manuscritos económicos y filosóficos lo siguiente, hablando del hombre, ¿no? Y en cambio, en sus funciones humanas se siente solo como animal. ¿Qué quiere decir Marx acá? Primero que el hombre ignora su esencia y asume la animal, como dice el párrafo que sigue, ¿no? Pero esto muestra que no llega a realizarse, ¿sí? De manera espontánea, plena, no llega a gozar de su humanidad porque el trabajo lo paraliza, porque el trabajo le paraliza esas actividades que son justamente humanas nada más y no le permite cualquier otro tipo de satisfacción, ¿sí? En el trabajo, dice Marx, el hombre lo hace para poder subsistir. Es como que no trabaja a partir de una idea, como decíamos hoy, que sería justamente la actividad que responde a su esencia, sino que trabaja para poder comer, para poder, poder pagar la luz, el gas. En ese caso, además de que no alcanza ni para esto, ¿no? Pero por otro lado, lo importante de resaltar acá es que en el trabajo se siente animal y en la casa, ¿sí? Digamos, en sus funciones humanas, ¿sí? No se considera, a ver, para decirlo mejor, se siente libre en donde debería solamente preocuparse por sus actividades básicas y naturales de reproducción, de alimentación, ¿sí? De vivienda. Ahí se siente libre. Y se siente esclavo, se siente preso, se siente alienado, justamente en el trabajo, que es donde debería sentirse humano y libre. Fíjense, vamos a verlo desde el propio Marx, que seguramente lo dice mucho mejor. ¿Por qué no lo hace y no lo logra? Y porque no le queda otra, Paola. ¿Por qué no lo logra? ¿En qué sentido? ¿Por qué no deja ese trabajo, decís?
Claro, porque habla todo el tiempo de un trabajo capitalista, del capitalismo, y digo, ¿por qué el Sí, trabajador no sale de ese lugar para sí, poder... ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para salir de ese lugar? Si vos no tenés cómo satisfacer tus necesidades básicas, a menos que vendas tu fuerza de trabajo al capitalista que te paga un salario y que se queda con el producto de tu trabajo encima y lo vende y le saca una ganancia. O sea, el sistema capitalista te obliga, hacemos un poquito más, quizá queda más claro. En el trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado, no desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su sí, o sea, como en su propio hogar, fuera del trabajo, y en el trabajo, fuera de sí. Fíjense, está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio. Acá lo tenés, Paola, mirá. Con el trabajo no satisface su necesidad, sino que satisface las necesidades que están fuera del trabajo. ¿Mm? Tan pronto como no existe, fíjense esta frase, su carácter expresa claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste, dice Marx. O sea, si no te obligaran, pero no porque te van con el látigo a decir que vayas a laburar, pero porque no tenés cómo pusieran en la situación de, de tener que laburar para poder vivir, ¿sí? Huirías del trabajo como de la peste. El trabajo se siente cómodo, el trabajador dice se siente cómodo, se siente como en un lugar propio y natural cuando no trabaja, cuando no se encuentra cumpliendo su verdadera esencia, solo trabaja bajo la fuerza de una coacción, ¿ven? La presión del hambre, Paola, la presión del hambre, pero cuando esta presión desaparece, abandona el trabajo porque este no constituye de por sí fuente de satisfacción ninguna. Ya no necesita ese trabajo para vivir, va a buscar algo mejor, ¿sí? Claro, O va a hacer lo que le guste, claro. o va a hacer lo que le guste. Va a tratar de trabajar menos por más guita, o va a por lo menos estar haciendo lo que le gusta. ¿Mm? Por eso, Fíjense ahí va a acá, lograr satisfacer tanto en el trabajo como fuera, cuando en su casa, lo que decía tal anteriormente. cual, tal cual, va a satisfacer su necesidad básica, pero lo más importante, que según Marx, va a satisfacer su ser genérico, ser libre, digamos, porque ante todo lo que a Marx le preocupa es la libertad. El gran problema de Marx es la libertad. Él lo que entiende es que todo esto redunda en un sistema de opresión tal que hay gente que está presa de esa situación. Fíjense en estreo como forzado por sus necesidades biológicas. En lugar de constituir una finalidad, la satisfacción de su necesidad de ser hombre, el trabajo, es decir, el hombre mismo, queda rebajado a la categoría de simple medio para satisfacción, etc. Bueno, acá van a ver distintos momentos de la alienación, o sea, respecto de qué el ser humano está enajenado. Fíjense que van a ver en negrita la actividad, primero, después van a ver que también acá, en segundo lugar, se aliena respecto del producto de su trabajo, ¿sí? Porque, no, como decíamos hoy, no le pertenece. Tengo unos minutos más. Bueno, igual, y acá en tercer lugar, también dice Marx, hay una alienación social, o sea, porque su actividad, de alguna manera, él se relaciona con la actividad como una actividad que no es libre, ¿sí? Que está siempre al servicio de otro, ¿sí? Bajo, como dice ahí, la compulsión y el yugo del otro, ¿no? Como bajo las órdenes de otro. Entonces, también desde el punto de vista social, esto lo aliena, antes que todos los días te dicen, vos trabajás para mí, si vos no trabajaras para mí, no podrías hacer nada. Bueno, me imagino un patrón malo, en ese caso. Pero eso no se termina nunca de escapar, digamos. Por más que busques la alienación, no es que terminás de escapar nunca de estar condicionado por algo. No, la alienación no es algo que busca el hombre, dice Marx, es algo que encuentra por necesidad, digamos, se reconoce, ¿sí? Y bueno, Lautaro, escapar sería lograr, digamos, que el capitalismo, implícito del capitalismo, le iba a llevar a su culminación, ¿no? O sea, lo que dice Marx es que el propio sistema capitalista encarna, y cuando de alguna manera hasta el propio obrero pueda explotar a alguien, digamos, ya no va a haber, y cuando ese alguien a su vez pueda, bueno, en ese caso desaparecería. Bueno, igual hice una reducción muy importante de la forma en que el capitalismo...
¿cuál es, Lautaro? Que no nos dijo Marx cuándo esto iba a pasar. Entonces, en un momento que tenemos que reconocer, hoy por hoy hay que... El capitalismo prácticamente... Ni siquiera, o sea, Cuba, se me ocurre que podría ser, ni siquiera Venezuela o China, porque son casos muy distintos, ¿sí? Por ahí en el proceso ha habido algún... Y por ende, el capitalismo es hoy por hoy el sistema de acción. Bueno, de todas maneras, lo podemos terminar el próximo viernes. Igual ya la alineación, que ya las mencionamos, alineación religiosa, No se lo alineación escucha. No sé, política, los tipos de alineación que ya habíamos mencionado. Hola, ¿sí? ¿Ahora? ¿Ahora me escuchan? Ahí está, profe. Les decía que termina el PDF con los tipos de alienación y con esta guía de preguntas, que si quieren lo que podemos hacer es revisar, no voy a volver a decir todo lo que dije hoy, pero sí podemos revisar estas preguntas y ustedes, con los borradores que hagan, para estudiar para el final. Esperen que voy a dejar de compartir. ¿Tipo foro sería, Ahí profe? está. ¿Perdón? ¿Que sería algo No así escuché, similar ¿qué? a un foro o un foro? No, yo les decía directamente que el próximo viernes a las 4, como hoy, hagamos un último encuentro en donde podamos revisar algunas de esas dos, las intenten responder, que de paso les va a servir para estudiar, y bueno, vamos compartiendo las respuestas de algunas de esas preguntas a modo de repaso, y bueno, ya sería nuestra última clase. ¿Alguna pregunta que tengan? Bueno, también está bueno el viernes, que es el último encuentro, que tengan alguna pregunta a mano para hacer sobre el final, digamos que podemos dedicar un rato a hablar sobre el final y bueno, cómo yo les puedo sugerir que lo preparen, sobre todo. Yo tengo una pregunta del final, pero Así que creo bueno. que ya la respondiste varias veces, pero para quedarme tranquila. En febrero, son Dale. los mismos temas que ahora. Sí. Sí, creo que va a ser marzo, Flor, la mesa. Sí, bueno, Sí, más sí, abril. pero Sí. eso, escúchame. Porque yo no la voy a vender, Yo- por ejemplo, yo no la voy a vender ahora, no llego. Mira, lo que se acostumbra es que el alumno rinda con el programa que cursó hasta que se le venza la cursada, o por lo menos 2 años. Por lo menos 2 te puede rendir. El docente tiene un poco la obligación de tomar con ese programa. Así que la vas a rendir en marzo, vas a rendir igual con este programa y con estos temas. De cómo lo podés preparar, etcétera, etcétera. Que eso es lo más recomendable. Pero bueno, yo igual, la última clase, respondo consultas y les puedo aclarar algunas ideas respecto de esta cuestión del final. El viernes sería ¿Sí? la última, entonces. ¿Paola? El viernes próximo Sí, es la última. sí. Bueno. Sí. Sí, esto no quita, Paola, que me mandan un mensaje acá por el aula, o a un correo, o a través de Florencia, lo que quieran. Ella tiene mi teléfono también. Y en todo caso, también eso, a partir del viernes, lo voy a seguir haciendo examen, así que vamos a estar también respondiendo consultas. No hay problema. Y los primeros días de febrero... Durante Sí. el verano, yo también la voy a preparar para febrero o marzo. Pero Sí. digo, en el verano también antes de preparar, se les puede consultar por la plataforma, Sí. va a estar Sí, abierta. por supuesto. Supongo que sí, no te confirmo todavía que supongo que sí, va a quedar abierta, pero de último estamos de nuevo en la cancha, así que no hay problema. Pues me Incluso parece si me quieren consultar que algo. para diciembre, para ahora es como Sí. mucho material para estudiar. Y la mesa de especial, la tengo, creo que es la única que todavía no me dieron, no me confirmaron. ¿Pueden creer eso? Sí. Sí, porque como cambió la jefa de área, vieron que está Marta Varia ahora especial. Pero bueno, está bien, Paola, es bastante prudente lo tuyo. Si me querés mandar, qué sé yo, el medio lo voy a contestar, no te preocupes. Ah, más bueno. Quédense tranquilos. Bueno, gente, te mando, Flor, más tarde las copias. Y la lista. Y la lista no creo que hoy, porque todas no la voy a tener, pero, o sea, te voy a mandar la lista de aquellas personas que ya están, digamos, con la cursada cerrada. Y ¿Sí? ya están en vacaciones. No, ¿qué vacaciones? Tienen que preparar el final. Bueno, Ojalá fueran vacaciones. acuérdense que el tema de esta clase 6 entra